Y aquí tenemos descritos también 3 de los primeros dispositivos para registrar música de todas partes y después reproducirla. Estoy diciendo reproducción. Mi voz es un instrumento de reproducción. Un trombón cuando toca reproduce, es decir, tiene almacenadas las notas y según las vas moviendo vas como un sintetizador, por ejemplo, que sí que tiene almacenado. El sintetizador tampoco lo tiene almacenado, lo que hace es mezclarlo en el momento. Es decir, ¿qué significa reproducción? Que ya ha sido grabado. Un cassette, un disco, un MP3, todo eso son aparatos de reproducción, porque yo primero los he grabado y después los reproduzco cuantas veces quiera. Mientras que un instrumento, como mi voz, es un instrumento de producción sonora, pero no de reproducción. ¿Lo entienden, no? Bien, esta sale, eso está claro que sale. No os voy a decir cómo, pero esta sale. Al hilo de lo que estamos diciendo de estos primeros aparatos, les puedo contar, no es una anécdota, es un hecho real que ocurrió. Esto era la década de 1890, Mahler estaba vivo, ya persiguiendo ninfas, como se dice, bueno, ya joven y ya en edad de merecer. 1890 son los años de Nietzsche, de Darwin y esas cosas, y de Alva Edison. Aquí al oeste de Cullera, ¿dónde está? Aquí al oeste de Cullera está Norteamérica. ¿Saben quién es Alva Edison? El inventor de la bombilla. Tomás Alva. Tomás Alva, y tantísimas cosas. Todas no las inventó él. De patentes e inventos. Y tenía oficinas y agentes en todas las ciudades importantes de Estados Unidos y también de Europa. Oye, Tomás, que ahí hay uno que enseña estética, que ha inventado una máquina de hacer cañas de fagot, que es que tocan solas prácticamente. Ah, a ver, tráemelo, a ver qué es. Entonces lo observan, ven el diseño, si es rentable, si ven que puede haber mercado y hay fagotistas deseosos de eso, invierten dinero, lo fabrican en serie y todos ganan, el inventor también. Es decir, todo lo que dice, esto lo inventó Alva Edison, les digo yo, todo no, pero muchas cosas sí. Por ejemplo, era una mente brillante, un genio. Por ejemplo, inventó un fonógrafo. No es los primeros picús de la historia. Los primeros picús de la historia, fonógrafos, en alguna foto, según anda el curso, si no la hemos visto ya, yo no lo puedo recordar, hay una foto de un poco anterior a 1890 y tantos, donde en un pueblo de la Transilvania, el país de Drácula, aquí al este de Cullera, ahí en la foto están, en un pueblo perdido en las montañas, está Bela Bartók, Zoltán Kodály, su mujer sentada en el libro ese de Akal, creo que está esa foto, y campesinos allí, porque estos, Bela Bartók, Zoltán Kodály, Leos Jasnacek, el de Taras Bulba y otras obras que a lo mejor alguno conoce, son compositores de Rumanía y de Bulgaria que en verano hacen esto. Se meten al interior, a la Transcaucasia, a Transilvania, a todas esas zonas, a las montañas, por los pueblos, van tomando notas y bocetos. Por eso la música de Bartók suena como suena, pues está basada, toda no, es un compositor de los más grandes, pero por eso suena con ese aire amodal, vamos a decir así. A veces no sabes si está en una tonalidad o está en la otra. Tiene piezas en microcosmos, esas piezas para pianistas, que no sé si, ahora no sé si estoy tocando llagas o qué, no sé que a unos les irá mejor y a otros no. Ahí hay piezas que pueden estar en 3 tonalidades a la vez, piezas sin tonalidad, hay de todo. ¿Cómo consigue esto? Pues quito los grados que van a crear problemas, lo mismo que hacen los impresionistas. Ahora bien, estos a ellos se les atribuye, o así se dice, los padres no son los primeros que empiezan. Ya empezaron los ilustrados con este enredo. Los padres de la etnomusicología, así se puede leer, son ellos. Bela Bartók, pues son los primeros que empezaron con estas cosas, pero hay muchos más. Bien, pues en una de estas fotos, en la que le estoy citando, que en algún momento saldrá, se ve eso. Y en el alféizar de la ventana, o sea, en el dintel, donde nos apoyamos a fumar, ahora los que fumamos, porque ya no nos dejan fumar dentro, ¿saben? Ahí en el replanel, ¿no? Ahí hay un picú. La foto es de 1900 o 1890 y tantos, no me acuerdo ahora. No es un picú como los que ven en las películas del Titanic y eso, con un tulipán fantástico. Es de los más primitivos, creo que es así recto, pero es uno de los primeros dispositivos de reproducción sonora de la historia. Es decir, yo ya he grabado algo y lo vuelvo a hacer sonar. Esto no es más que una especie de megáfono.
Es decir, se lo aclaré, así suenan los discos y así se graban los discos, los platos, los vinilos y esas cosas. Vamos a ver, si todavía lo pueden comprobar, si tienen un plato en casa, apaguen el amplificador o desconecten los baffles, con más garantía, sin manos, ¿no? Y pongan el plato en marcha, pongan la aguja y se acercan el oído ahí escucharán a Herbert von Karajan tocandito la quintita sinfonita de Beethovencito. Es decir, está todo ahí como en Lilliput. Pruébenlo si no me creen. Acercan el oído a la aguja, oirán ahí que como si dentro de la aguja estuviesen todos ahí apretados en chiquitín. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo hoy no, en los modernos tocadiscos hay electrónica y claro, eso lo transformamos. El nivel de precisión o de exactitud de una grabación moderna es del 99% y pico. Es decir, es casi como el directo. Como el directo no puede ser. No tose la gente, no comen caramelos y cosas así. Bueno, no te llaman al móvil, pues sea de la bomba. Pero es muy cercano, pero eso es hoy. En estos tiempos, ¿cómo se hacía? En estos tiempos se hacía el siguiente modo, que son los primeros discos de la historia. Los habrán visto a lo mejor, bueno, de los años 30 igual, pesadísimos, unos tochos de la edad de piedra. No son de piedra, son de pasta. ¿Cómo se graba un disco de estos y también uno de los modernos? Pues del siguiente modo. Mientras yo tengo el disco todavía blando, esto lo tengo que tratar para que seque y que endurezca. Mientras todavía está hablando, yo pongo aquí un brazo fijo, claro, de modo que el plato irá girando, pero como va creando un surco, yo tengo aquí un plato y le pongo una aguja, ¿no? Entonces lo apoyo y la aguja, claro, crea un pequeño surco y el plato empieza a girar. Si yo no hago nada, se va creando un surco igual, ¿no? Vamos a tomarnos la pastillita azul, es la de... No, eso es Alicia. Estaba ahora cruzándome con Matrix y Neo. Alicia, que le da la pastillita para hacerse pequeñita, ¿no? La galletita, perdón, digo, no había galletita. Pues teníamos una especie de... Ahí está la aguja, una especie de valle de nube y ya está. Pero ¿y si yo cuando ya está girando la aguja hago esto? ¿Qué pasa? Que la aguja Hombre, claro, la aguja no es que le transmito nada, sino que el aire se mueve, ya saben cómo es la cosa, en este caso sin armónicos, y la aguja se mueve. Entonces, claro, la aguja crea un surco. Ya no es el barranco limpio, ¿no? Y si toca la orquestita, pues me traigo aquí a Herbert von Karajan, a los 80 aquí en directo. ¿Qué hace la aguja? Nada, ¿qué va a hacer la aguja? La aguja está ahí y si el aire se mueve, ella se mueve. Es parecido a un sismógrafo, ¿saben lo que es? El sismógrafo está quieto, como los giroscopios de los barcos. El giroscopio está ahí sujeto en aceites como esos de las cámaras acorazadas de Suiza y todo eso. Y al barco se puede mover lo que quiera, que aquello siempre está en el mismo punto. Pues esto es algo parecido. Es decir, ¿cómo funciona un sismógrafo? Pues está la aguja ahí quieta y aislada del mundo. Es el mundo el que se mueve. Si el mundo tiembla, pues claro, pero la aguja no. ¿Entienden el principio, no? Es decir, aquí no hay nada electrónico ni nada. El disco está hablando, yo pongo la aguja y si afuera cantan 4 balcánicos o 5 violinistas rusos, pues lo que hagan, la aguja va haciendo eso. Cuando ya he acabado de interpretar la pieza, lo seco, lo trato y vuelvo a poner la aguja. ¿Y entonces la aguja qué va a hacer? Pues nada, si la aguja no hace nada. La aguja está obligada a reproducir los mismos movimientos que ha creado. Piensa en estas películas que vemos un caza que empiezan a ir por los barrancos, ahí, pues algo así. La aguja ya ha creado el surco. Ahora yo seco el disco, vuelvo a poner la aguja encima, ¿y qué va a hacer la aguja? Nada. Como está aquí incrustada dentro del surco, si el surco gira, la aguja gira. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ese es el mecanismo de grabación de cualquier disco, cualquier vinilo. Hoy, claro, hoy tenemos electrónica y aquello es casi mejor que ir a escuchar móviles a los conciertos o caramelitos y ese tipo de cosas. Bueno, depende de muchas cosas. Bien, pues les contaré la anécdota, que no es anécdota, es un hecho histórico real de tiempos de los bisabuelos. Thomas Alva Edison, aquí al oeste de Cullera, parece una película, inventa uno de los primeros fonógrafos de la historia. Es decir, uno de estos, no era exactamente así, hizo varios dispositivos diferentes. Es decir, uno de los primeros máquinas que reproducían sonidos.
Y en la vieja Europa, donde están los que saben, los que tienen historia y todo, le llamaron desde Gran Bretaña, la Real Academia de Ciencias en Londres, para que viniese a Europa a presentar su invento. Y el hombre, pues claro, gustoso vino. Cogió el aparato, cogió el barco, se vino para acá, y aquí le estaban esperando, no sé, el tercer o cuarto piso. Esos son detalles históricos que si quieren los pueden encontrar. Creo que era el tercer o cuarto piso de la Sociedad de Ciencias de Londres, y allí estaban las 7 mentes más brillantes, bueno, los mejor colocados, vamos a decirlo así, no tienen por qué ser los mejores, sino los que han llegado, y los que tienen plaza. Y según ponen el aparato en marcha, uno de ellos, inmediatamente se lo tendrían a hablar, no sé si estaban todos en el ajo, o solo unos cuantos o qué. Lo que ocurrió es lo siguiente: el tío pone en marcha el aparato empieza a reproducir la grabación, y uno de ellos se le tira al cuello inmediatamente y empieza a intentar, bueno, ahogarle no, pero empieza a apretar, claro, para desenmascarar al farsante. Esto es historia reciente de Occidente, que hay que echarle. El mundo romántico tiene cosas muy bonitas, muy fantásticas, ya las veremos, y gracias a ellos estamos aquí. Pero claro, también tiene grandes sombras. Cuando se dio cuenta que estaba haciendo un ridículo espantoso, ya claro, el de Edison empezó a ponerse rojo porque no podía respirar, pero la máquina continuó emitiendo sonidos. O como dijo Galileo, dicen que lo dijo, tampoco está comprobado, Epur si mueve. Yo renuncio, pero la Tierra se mueve. Pueden matar al mensajero si quieren, pero la Tierra seguirá moviéndose, y en el centro pues habrá lo que haya, y algo bueno, esto como anécdota, que no es una anécdota, es un hecho cierto, y que ocurrió tal y como se está contando aquí. Sobre estos métodos de registro, transcripción generales, ustedes se leen el resto. Lo que no es, bueno, yo no es que presuma de esas cosas, se presume de lo que no se posee, ¿no? Es decir, mis cursos yo ya lo sé, no son cursos convencionales, yo tampoco parezco muy normal, o sea, es decir, tengo mis rarezas, mis pocas frecuencias, pero lo que no voy a hacer es darles un programa para que ustedes me suelten un rollo el día del examen, yo tener que decodificarlo, reinterpretarlo después con ustedes y su abogado. Y yo aquí quería decir, pues todo huelga, ni ustedes tienen tiempo, ni es su carrera, ni yo tampoco, de modo que tienen las cosas así. Yo les cuento las cosas que creo más interesantes o más útiles a efectos de hacerme entender, de que vean lo que yo he visto ahí en los libros, les proyecto, les hablo y después tienen un programa, y entre todo tienen que hacer una especie de refundido. Las preguntas en historia, pues si me lo vuelven a preguntar, les digo que no, todas están en el programa. Y no se confíen, porque ahora cuando entremos en Grecia ya lo verán, que si la Aulos llegó a 15 agujeros, que si esto, que si el Aulos, no sé más. Espérate, que no me acuerdo. El proslammanómenon Aulos, no, otro, Plagiaulos, que yo todavía no he dicho lo que es. Estas cosas se las puedo preguntar en el examen porque están ahí. Plagiaulos son estas flautas traversas de los egipcios que ya hemos visto y que seguiremos, esas largas, bajas. O sea, que haya pocas páginas no quiere decir que no. A ver, en historia todo me lo podrán contrastar, porque no estará dicho con las mismas, pero si lo buscan lo encontrarán. Manuel, esta me la has puesto mal, está bien. Y yo, pues sí, somos griegos, podemos medir, podemos contar, podemos poner de acuerdo, pues hasta ahí es lo que me paga el Estado. Y ustedes igual, ustedes aprenderán lo que les plazca. De Egipto y Mesopotamia ya sé que aquí hay poco, pero en YouTube tienen más si quieren, en inglés hay patadas de literatura si quieren curiosear, están las clases, la exposición que también la pagan con la matrícula, y yo les agradezco que vengan y aguantarme hasta las 3, no se crean que no. Ahí me paga más eso a lo mejor que el gobierno que sea me devuelva 50 de los 500 euros que me quitan y cosas así. Y cada cual en su casa y en su vida decide. Sí, mira, ves, pregunta, ¿cómo se dice? Adyacente o relacionada. Si yo mañana voy a dar clase como si no ocurriese nada. Yo no me siento ni valenciano ni ruso, soy un ciudadano, soy un griego. Cuando es fiesta religiosa yo me quedo en casa. Cuando es fiesta nacional, por ejemplo la Constitución, yo me quedo en casa. Y esta no es mi guerra es hasta la puerta de mi casa, mi gente, mi trabajo, esa es mi guerra. No sé si lo dije en este turno.
que es mi patria la mar, que es mi Dios la libertad, como el pirata de Espronceda. Cada cual se apaña. Que quiera ir a misa va, yo no le digo nada, que quiera votar al PP lo vota, quiere votar al PSOE, allá él. Yo, por regla general, no voto. Y no se dejan asientos en blanco en el Congreso por los que no votamos, sino que se lo reparten. Quiero decir, ustedes verán, yo no les digo ni que vengan ni que no vengan, yo les digo que yo voy a estar aquí mañana. No es porque esté Mariano ahora, ni porque antes estuviera ZP, o Rodríguez, o como se llame. Que no es eso.